A veces no entendemos el propósito de Dios y es en el momento donde procedemos a cuestionar a Dios. Sí. Pero ¿qué pasa? Al momento en que la cosa se cumple, entonces nosotros vemos la cosa con claridad. Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre está conectado, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento La Hora de la Unción, donde Dios está haciendo cosas extraordinarias. El cautivo está siendo libre, el enfermo está siendo sano, el caído está siendo levantado. Por eso te invito a que compartas este video con varias personas más. Pero en esta ocasión no estoy solo, sino que tenemos un invitado especial. Un hombre de Dios, un joven que Dios está haciendo cosas extraordinarias con él y su ministerio. Él puede presentarse a la audiencia de La Hora de la Unción. Dios bendiga a la audiencia presente y esta empresa. Amén. Y pues es más que un placer estar aquí el día de hoy para estar haciendo la voluntad de Dios, lo que Él quiera hacer. Amén. Amén. Mi nombre es David Bolgen, soy de la provincia de Barahona y mi pastor es Máximo Bolgen y estamos aquí. Amén. Ya ustedes escucharon. Y como siempre, nunca estamos solos, sino que estamos acompañados del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también en esta ocasión tenemos una compañera, una mujer de Dios, una mujer que tiene un aceite encima, nos razamos, una gloria de Dios. Ya ustedes saben, préndase. Ella puede presentarse a la audiencia de La Hora de la Unción. Amén. Dios te bendiga, Venancio. Dios bendiga al ministro del Señor que hoy va a ministrar la palabra del Señor. Y que Dios bendiga esta hermosa audiencia que verdad que nos sintoniza desde diferentes lugares. Quien les habla es su hermana Nelsida Rodríguez y de verdad que es un placer estar con ustedes. Así que sin más preámbulo vamos a estar dándole la palabra al ministro del Señor para que pueda dar su mensaje. Amén. Amén. Pues rápidamente vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 5. Gloria a Dios, versículo 15, aleluya. Amén. San Amén. Juan, capítulo 5, 5. verso 15. Amén. Amén. Estamos ready. Por ser palabra de Dios, se la ha leído en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dicen así: el hombre se fue y dio avisos a los judíos que Jesús era el que había sanado. Amén. Gloria Amén. a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor. por Señor, tu te palabra. damos gracias, Jehová, por tu palabra. Te pido, Señor, que sea tú que estés tomando el control y que sea tú que le esté hablando a tu pueblo, a la audiencia que está Aleluya. presente, Señor, y que este mensaje sea de reedificación a esas personas que se encuentran hoy, Señor, pasando proceso. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pues el día de hoy vamos a estar predicando bajo el tema: el Dios de lo imposible cambiará tu historia. Dios Aleluya. mío, wow. Cuando hablamos del Dios del imposible, es importante que entendamos o estemos seguros de que ya sabemos qué es Dios para nosotros. Y es el momento donde debemos preguntarnos: ¿qué es Dios para mí? ¿Qué es Dios para ti? Aleluya. Y pues nos damos cuenta de que cada persona se expresa, tiene una opinión propia. ¿Por qué? Porque cada persona describe a Jesús según su experiencia. Sí. Y si seguimos en el tema, el Dios de lo imposible cambiará tu historia. ¿Qué es cambiar? Si vemos en la palabra cambiar, cuando hablamos de cambiar, nos damos cuenta de que hablamos de reemplazar. Wow. Hablamos de hacer las cosas nuevas. Wow. Hablamos de mover las Aleluya. cosas. Aleluya. Y pues hay que entender que el único que puede cambiar en esta vida por completamente todo se llama Jesús. Sí, Aleluya. así es. Dios mío. Y pues, aleluya, si nos damos cuenta, cuando hablamos de cambiar y nos vamos a la actualidad, nos damos cuenta de que si tomamos por ejemplo la sal, aleluya, la sal en sí normalmente es salada. O sea, cuando tú te la tomas, tú no soportas. Sí. Pero cuando tomamos la sal y la llevamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que la sal es purificación, purifica. Sí. Entonces eso nos explica que fuera de Dios las cosas o podemos ser discriminados. O sea, fuera de Dios podemos ser atacados por la persona. Tal vez muchas personas en nuestra vida no han dicho no eres nadie.
Pero cuando nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta de que a la hora del momento de que tú llegas a Dios, eres cambiado. Wow. Aleluya. Muy fuerte. Dios cambiará tu historia. Aleluya. Aleluya, santo. Ahora bien, ya que hablamos de cambio, debemos entender que es imposible provocar un cambio cuando no se hace una acción. Dios. Es imposible que si tú te cuentas, te quedas estático, aleluya, que tú puedas alcanzar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso es que vemos que hoy en día hay muchas personas que no han logrado alcanzar lo que Dios ha tenido para él desde hace tiempo. Y es que debemos de entender que no es simplemente querer algo, sino creer. Uf. Es imposible que pueda alcanzar lo que Dios tiene en tu vida si tú no crees. Wow, sí. Ahora, dice la palabra de Dios que a todo el que cree todas las cosas le son posibles. Amén. Pero hay un problema. ¿Por qué muchas personas hoy en día no han alcanzado lo que Dios tiene para ellos, lo que han pedido? Porque no han entendido que no se trata de creer en mí mismo, sino de creer en primer lugar en Dios. Aleluya. Dios mío. Por eso que nos damos cuenta, gloria a Dios, como decía, que muchas personas hoy en día no han recibido lo que Dios quiere hacer en su vida. Ahora que hablamos de creer, hay que entender que cuando hablamos de creer, la persona tal vez, si nos preguntamos qué es creer, tal vez muchas personas pensarán que cuando se habla de creer en lo que yo quiero, simplemente hablamos de querer recibir. O sea, cuando hablamos de creer, nada más queremos pedir. Sí. Pero antes de pedir, debemos entender que cuando creemos en Dios, antes de pedir, debemos dar a Dios. Wow. Así es. Amén. Por eso es que dice la palabra de Dios que el que cree en mí, niéguese a sí mismo, caiga en la cruz y sígame. Wow. Por lo tanto, para tú poder creer en Dios, antes de tú pedir, tienes que dar. O sea, la palabra dice de que debemos negarnos a sí mismo, a nosotros, los deseos de la carne. Sí. Pero cuando nosotros llegamos con una mentalidad, una actitud de que creemos en Dios, pero simplemente nos basamos en pedir y no en, gloria a Dios, en dar a Dios, entonces estamos en problema porque no estamos cediendo a los deseos de la carne. Sí. Aleluya, gloria a Dios. Dios mío. Dios va a cambiar tu historia. Y en este hermoso día vamos a estar hablando, haciendo referencias bajo el tema sobre el paralítico. Dice la palabra de Dios en el verso 1 que después de estas cosas había unas fiestas de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, ¿qué había en Jerusalén? En Jerusalén había un estanque, aleluya. ¿Qué había en este estanque? Dice la palabra de Dios que en este estanque una característica era que había muchos enfermos. Sí. Muchas personas que sufrían de diferentes discapacidades. Pero podemos ver que Jesús llega al lugar. Al momento en el que Jesús llega, dice la palabra de Dios que Jesús llega y ve a aquel paralítico que está tirado en el suelo. Inmediatamente Jesús lo logra ver, Jesús se conmueve. Y es la diferencia entre Jesús y el ser humano. Y es que Jesús, cuando ve a la persona con necesidad, Jesús siente por la persona, por el Wow. ser humano, gloria a Dios, la ataca verbalmente. Sí. Por eso es que vemos que muchas personas ven hoy en día a paralíticos o personas con discapacidades, ya sea mentalmente, y lo que proceden es atacar a esa persona, burlarse. Y eso es lo que hace Dios. Si nos vamos a la palabra, nos damos cuenta que es necesario aceptar a la persona tal como es para que así esa persona pueda lograr el cambio. Wow. Si nos vamos a la historia de Zaqueo, nos damos cuenta de que Zaqueo logró hacer un cambio en su vida que nunca nadie lo había logrado, ni siquiera él mismo. Pero ¿cómo Jesús logró ese cambio en Zaqueo? Si nos vamos a la palabra, nos damos cuenta de que Jesús aceptó a Zaqueo tal como era. Lo que hizo que Zaqueo reconociera que estaba mal en sí mismo, se hizo sentir bien y lo que provocó que hizo un cambio en su vida. Wow. Aleluya. Dios va a cambiar tu historia. Así es. Dice la palabra, como decía, que de repente Jesús llega al lugar y encuentra al paralítico y se conmueve. Y le pregunta, gloria a Dios, aleluya, ¿quieres ser salvo? El paralítico automáticamente le responde, Jehová, mientras yo voy al estanque, muchos descienden antes que yo. O sea, el paralítico no podía descender al estanque. Ahora, ¿qué pasaba en este estanque? Dice la palabra de Dios que en este estanque descendía un ángel de tiempo en tiempo, aleluya. ¿Y qué pasaba? Aleluya. Al ser paralítico no podía llegar al río. Wow. Si nos imaginamos, nos damos cuenta qué tan difícil fue para esa persona esperar por 38 años pasando esa discapacidad y nos imaginamos que si había muchos enfermos, como dice la palabra, él tuvo que soportar no simplemente su discapacidad, sino ver cómo personas obtenían su milagro y él no podía por el momento. Uf. ¿Y sabe qué? En ocasiones nosotros, mediante el momento, no entendemos que el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida sin importar el tiempo que tenga que perdurar. Dios mío.
Por eso es que a veces nos desesperamos, a veces no entendemos el propósito de Dios. Y es en el momento donde procedemos a cuestionar a Dios. Sí. Pero ¿qué pasa? Al momento en que la cosa se cumple, entonces nosotros vemos la cosa con claridad. Es en el momento donde entendemos que el tiempo de Dios es perfecto y que Dios no es hombre para mentir. Lo que Dios dice tiene que cumplirse. Aleluya. Así es. Como les seguía diciendo, la palabra de Dios, aleluya, habla de que al momento de que Jesús le pregunta, él expresa que antes de que él llegue a aquel, gloria a Dios, estanque, ya muchos descienden antes que él. ¿Qué pasa? Llega el momento donde Jesús le responde a él, ¿quieres ser salvo? ¿Qué pasa? Él le responde, sí. Él se pone le dice a Dios, entonces ponte sobre tus pies, coge tu lecho y anda. La palabra dice que inmediatamente este hombre se puso de pie y andó. Algo que me llama la atención de esto es que este hombre no dudó. O sea, inmediatamente Jesús le ordenó, él entendió que quien le estaba ordenando era el Dios del imposible. Wow. Inmediatamente él recibe la orden, él se puso sobre sus pies. ¿Sabe por qué muchos hoy en día no han recibido lo que Dios quiere hacer en su vida? Porque en el momento de que Dios le habla, Dios le ordena, llegan al momento de duda. Y es imposible que si no crees completamente en Dios, que Dios pueda hacer lo que Él quiere hacer en tu vida. Aleluya. Por eso también, si nos vamos a la visión de Ezequiel, gloria a Dios, aleluya, nos damos cuenta de que en el momento en que Él ordena a los huesos secos, Jesús dice, ordena a estos huesos secos, que, gloria a Dios, que tomen vida, y estos huesos secos inmediatamente iban a tomar vida. ¿Qué pasa? Aleluya. Inmediatamente Ezequiel ordena, no simplemente Ezequiel habla o declara sobre esos huesos secos. Sí. Inmediatamente esos huesos secos revivieron. Wow. Pero si Ezequiel inmediatamente no había obedecido la palabra de Dios, no había creído en lo que Dios quería hacer, inmediatamente esos huesos secos no podían vivir. Yes. Es imposible que si no creemos que la gloria de Dios se manifieste, aleluya. Dios va a cambiar tu historia, aleluya. Ahora bien, cuando hablamos de que la persona tomó su lecho y se levantó, la persona, nos imaginamos de que la persona pasó proceso difícil, wow, estaba en la oscuridad, o sea, estaba golpeado psicológicamente, mentalmente. Tal vez esa persona creía que no era nada en el mundo. Y es lo que Satanás nos quiere hacer entender a nosotros en los momentos difíciles. Así que no somos nada en este mundo. Tal vez hoy en día esté pasando un proceso fuerte. Tal vez hagas cometido un error en el pasado. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que tú entiendas en este día de que no hay cosa imposible para Dios. Y Dios puede cambiar tu historia sin importar la dificultad que haya pasado en el pasado. Sí, aleluya, sí. Gloria a Dios. Dios mío. Ahora bien, como les seguía diciendo, aleluya, el único que puede cambiar nuestra historia es Dios. ¿Sabe por qué muchos no tienen el milagro de Dios? Porque en medio del proceso, en medio de las dificultades, antes de asistir a Dios, asistimos a un hospital. Entonces, debemos de entender ahí donde debemos entender que la cosa que hace Dios no la hace nadie en este mundo. Ahí en el momento donde, si nos pensamos, la palabra de Dios, donde habla de que déle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No simplemente lo llevamos al dinero, sino a este momento donde queremos obtener el milagro. Por lo tanto, cuando tú en medio de esas enfermedades vas a un hospital, antes de hablar con Dios, tú no estás poniendo a Dios en primer lugar. Wow. Así es imposible que Dios pueda hacer tu milagro en tu vida. Aleluya. Y como hablábamos de creer y hablábamos de que es impactante la fe que tuvo este hombre, porque inmediatamente Jesús le habló, él, gloria a Dios, aleluya, pudo recapacitar y pararse de pie y tener su milagro, aleluya. Wow, es muy fuerte, profeta, lo que tú estás soltando, porque es que nosotros, a hablar del Dios de lo imposible, estamos hablando de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo entrando en contexto esta palabra, lo primero que debemos de notar es que hiciste énfasis en que había un estanque. Este estanque tenía por nombre el estanque de Betesda. ¿Qué acontece? Dice que ahí había 5 pórticos, pero dice la palabra de Dios, inclusivamente dice que el hombre tenía 38 años con esta parálisis. Imagínense que en estos 38 años él había hecho el intento de poder llegar al estanque, pero no podía llegar. Pero aquí se manifiesta un principio, y el principio que se manifiesta es el principio de la persistencia y la resistencia. Como así él persistía en recibir su milagro, aunque la situación y la realidad de él eran adversas a la fe que él tenía. Porque ¿qué dice? Que habían gente que estaban en una situación, pero tenían enfermedad
enfermedades, pero no igual que él. Imagínate una persona que era ciego, podía llegar más rápido que él. Una persona que tenía un brazo corto, podía llegar más rápido que él. Una persona que era cojo, podía llegar más rápido que él. Una persona que no podía escuchar, podía llegar más rápido que él. Porque el problema de él, ¿de qué era? Era una parálisis. Pero me imagino yo que su familia lo había abandonado. Nadie le daba la mano. Había gente que tenían dinero que lo podían hacer llegar más rápido que él. Y yo entro en contexto actuar esta palabra. Hay gente que están alante de nosotros y nosotros nos estamos preguntando, pero ¿por qué se fueron alante? Nosotros estamos preguntando, pero ¿por qué tú lo hiciste con él? Y Dios le está diciendo, tranquilo, porque contigo yo lo voy a hacer especial. A ti yo no te voy a enviar un ángel, a ti yo te voy a enviar el Dios del ángel. A ti yo no te voy a tener que entrar a un estanque, a ti yo te voy a entrar una fuente de agua que va a saltar para vida eterna. Lo primero que tú debes de notar es que le está diciendo a Cristo, no tengo quien me meta en el estanque. Y yo veo a este hombre y yo no estoy viendo a nosotros. Cristo no está diciendo, lo voy a hacer contigo, Nélcida, lo voy a hacer contigo, profeta. Y tú estás diciendo, porque yo no vengo de la mejor familia, yo no tengo los mejores recursos, yo no tengo la mejor capacidad, yo no tengo la mejor elocuencia. Y Dios le está diciendo, yo no quiero lo que tú tienes, yo te quiero entregar lo que yo tengo, para que lo que yo tengo se te entre a ti y lo que tú tengas sea algo especial. Estoy hablando con gente aquí que le están diciendo, Dios mío, pero yo no vengo de una familia rica. Dios le está diciendo, yo no necesito nada que tú tengas para yo hacerlo, porque dice la palabra de Dios que Él multiplica la fuerza del que no tiene del que no tiene ninguna. Por lo tanto, si Él hiciera algo que todo el mundo pudiera hacer, Él no sería el Dios de lo imposible. Él va a hacer cosas que nadie puede hacer. Él va a hacer cosas que los médicos no pueden hacer. Él va a hacer cosas que tu familia no puede hacer por ti. Alguien tiene que prepararse en este día y tiene que decir, estoy preparado para que el Dios de lo imposible se entre en mi casa, se entre en mi familia, se entre en mi matrimonio, se entre en mi empresa. Es que hay gente que están esperando al Dios de lo imposible, pero ¿cómo que el Dios de lo imposible no se va a entrar en cosas que sean posibles? El médico te desahució, el médico te mandó a la casa, tranquilo, que se te va a manifestar el Dios de lo imposible. Te dejaron todo el mundo tranquilo, que se te va a manifestar el Dios de lo imposible. Pero ese proyecto tú no lo vas a poder llevar tranquilo, que se te va a manifestar el Dios de lo imposible. La matemática del cielo no igual que la matemática de la tierra. La matemática de la tierra dice 2 más 2 son 4. Ay, Dios mío. La matemática del cielo dice 2 más 2 es lo que el cielo quiera. Ay, alguien debe de prepararse aquí y debe de comenzar a creer. Pero tú arrojaste algo y tú dijiste que nosotros tenemos que tener fe. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hay un tipo de fe que no cualquiera la tiene. Hay un tipo de fe que se conoce como el don de fe. Hay gente que tienen fe internamente, que todo el mundo tiene eso. Incluso hasta los ateos tienen fe, porque los ateos creen que ellos no creen. Dios mío, por lo tanto debe de saber que ellos tienen fe y que ellos no creen. Todo el mundo tiene fe. Hay otra fe que es la fe de la salvación, pero hay otro tipo de fe que esa fe no depende del otro. El tipo estaba ahí y está diciendo no tengo, pero Cristo dice tranquilo, tú no crees, yo voy a creer por ti. Wow. Y ese tipo de fe que se va a manifestar en estos días, que los paralíticos no creen, yo voy a creer por ellos. Dios mío, que la iglesia no cree, yo voy a creer por ellos. Sí, porque los milagros no se le activan a la gente que no cree. Los milagros se le activan a la gente que cree. Por eso vengo a hablar con un paralítico. Wow. Vengo a hablar con alguien que está en el piso. No sé cuántos años tú tienes en esa situación. No sé cuántos años tú estás pasando por ese proceso. Pero prepárate que el Dios de lo imposible se te va a manifestar. Así prepárate que el Dios de lo imposible hoy te va a levantar. Aleluya. Prepárate que el Dios de lo imposible hoy te va a libertar. El Dios de lo imposible está llegando a tu casa. Aleluya. Así es. Y si nos damos cuenta, profeta, podemos ver que hoy en día, cómo se le hizo difícil a aquel paralítico por esperar ese milagro. O sea, tuvo que esperar 38 años para poder obtener su milagro. Y algo que me impacta es que hoy en día hay personas que pueden obtener su milagro más fácil, pero no lo tienen. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que quieren milagro, pero no quieren sacrificarse. Dios mío, es necesario que para que podamos entender, recibir nuestro milagro, es necesario que nosotros nos sacrifiquemos. ¿Por qué? Porque está claro que nadie va a recibir nada de gratis.
¿Sabe qué? Estamos viviendo en un tiempo hoy en día donde nadie quiere luchar por lo que quiere. Estamos viviendo en un tiempo donde las personas no quieren esperar el tiempo de Dios. O sea, las personas quieren recibir inmediatamente ellos piden. Y eso no es así. Wow. Porque debemos de entender que no es el tiempo de nosotros, sino el tiempo de Dios. ¿Sabe por mío. qué? ¿Sabe por qué muchas personas no han recibido lo que Dios le ha dado? Y a veces es donde pasamos a cuestionar a Dios. Dios, ¿por qué no ha llegado lo que yo te he pedido? Y es ahí donde debemos de entender de que el tiempo de Dios es perfecto. Sí. Por lo tanto, debemos de entender que cuando vamos a pedir, debemos pedir conforme a lo espiritual y no a lo carnal. Wow. Por eso es que Dios a veces no le da cosas a personas porque sabe o entiende que no es, que es lo que ellos quieren, no lo que necesitan. Dios mío. Por eso es que vemos muchas personas hoy en día desesperados que piden pero no saben lo que están pidiendo. Vemos personas que hoy en día piden por un carro. O sea, piden un carro pero no piden por un trabajo. O sea, ¿cómo tú puedes mantener ese carro si no tienes un trabajo? Wow. O sea, de eso se trata, de tener una base en lo que tú estás pidiendo. Ahí es donde debemos entender que el tiempo de Dios es perfecto. Y cuando la cosa la da Dios, en el tiempo de Dios, las cosas persisten. Aleluya. Dios mío. Gloria a Dios. Aleluya. Dios mío. Yeah. Suéltala. Pues, hablamos de que Dios va a cambiar nuestra historia. Aleluya. Wow. Gloria a Dios. Es necesario que creamos para conseguir lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así Hay, es. hay que seguir persistiendo. Amén. Es imposible que si no persistimos, no consigamos lo que Dios quiere. Porque de nada nos vale decir que nosotros en verdad queremos esto si no persistimos. O sea, de nuestra persistencia en lo que estamos pidiendo, de ahí dependerá de que Dios haga la cosa en nuestra vida. Ahora, cuando pedimos a Dios, debemos tener lo que es una estabilidad en cuanto a lo que estamos pidiendo. ¿Sabe qué? Es difícil que hoy estemos pidiendo por algo y ya mañana estemos pidiendo por lo otro y estemos abandonando lo que estamos pidiendo tan rápidamente. Entonces, ¿dónde está esa estabilidad de lo que tú estás pidiendo? La palabra dice que el que pide conforme a la voluntad de Dios, recibe. Sí, claro. Pero cuando tú te vas de fuera de la voluntad de Dios, es difícil que tú puedas recibir. Dios mío. Wow, muy fuerte. Porque mira, incluso cuando leemos la Biblia, podemos notar de que Cristo siempre decía, Padre, que se haga tu voluntad. En un momento, Cristo también está en Getsemaní y le dice, Padre, que se haga tu voluntad. En un momento le está diciendo, Señor, pasa de mí esta copa, pero yo no quiero que se me haga la mía. No, yo quiero que se haga la voluntad tuya. Porque una cosa es tu necesidad y otra cosa es la voluntad del Padre. Cada vez que Cristo hablaba con los discípulos o hablaba con los fariseos, le decía, tranquilo, yo vine aquí a hacer la voluntad de Dios. Yo no vine aquí a otra cosa. Incluso, ¿por qué Cristo murió en una cruz? Porque era la voluntad de Dios. Él podía escoger morir en otro lugar, pero el sacrificio no se iba a efectuar de la manera correcta si él aplicaba la voluntad de él. Pero como la voluntad del Padre era que él muriera en la cruz y derramara su sangre, él dijo, ok, yo me voy a sacrificar para que la voluntad del Padre se cumpla aquí en la tierra. Por eso cuando él está hablando con los discípulos se le acercan y le dicen, maestro, enseñan a orar como saben orar los discípulos de Juan. Y Cristo le dice, ok, le voy a dar un modelo de cómo orar, el Padre nuestro que está en los cielos, pero yo quiero llegar donde él dice que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad del Padre, o lo que el Padre siempre ha querido, es plasmar lo que está allá arriba y establecerlo aquí abajo. El Padre lo que quiere hacer, traer la atmósfera celestial y establecerla en lo terrenal. Por eso que cuando lo celestial se activa aquí en lo terrenal, no hay nada imposible para esa gente que tienen a lo celestial. Por eso es que el hombre tiene 38 años y el hombre está diciendo, ¿y qué yo voy a hacer? Ya no tengo solución, ya no tengo arreglo, ya no tengo a alguien que me solucione este problema porque no tengo dinero, no tengo nada, no tengo familia, no tengo conexiones y eso entra en el plano de nosotros. Nosotros pensamos que vamos a avanzar en el ministerio por la conexión que tengamos y Dios me está diciendo, Venancio, lo que tú necesitas no es la conexión terrenal, lo que tú necesitas es la conexión celestial, porque cuando la conexión celestial baja, lo que está en lo terrestre va a querer pegarse con lo tuyo. Estoy hablando con ministerio, estoy hablando con evangelista ahí y le vengo a decir en este día, preocúpate porque te visita el cielo, porque cuando te visita el cielo, lo terrestre va a comenzar a perseguirte. Dios me dice, Venancio, seguir el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Cuando tú sigues a lo imposible, cuando tú sigues al Dios de lo imposible, para ti nada es imposible. Cuando tú tienes al Dios todopoderoso, lo que la gente ve como problema, tú lo ves como solución. Lo que la gente ve como enfermedad, tú lo ves como sanidad. Lo que
que la gente ve como batalla, tú lo ves como la oportunidad de un testimonio para que más personas sean edificadas. El Dios del imposible te está diciendo en este día, tranquilo, que a tu problema yo le tengo solución. Si no, pregúntaselo a una mujer que en un momento había gastado todo en él, cuando lo había gastado todo, diga conmigo todo, fue todo, se quedó sin qué. Cuando tú lo gastas todo, te quedas sin qué, se queda sin nada. Cuando se quedó sin nada, ahí vino el todo del cielo. Dios mío, estoy hablando con gente aquí y le vengo a decir, cuando lo gastaste todo, ahí se apareció el Dios de la nada. Dios mío, ahí se apareció el que crea de la nada. Y le digo, ok, lo gastaste todo, ahora prepárate para que cuando ya tú no tengas recursos, te venga lo que tú necesitas. Porque hay circunstancias que Dios tiene que permitir que tú lo gastes todo. Porque si Dios te da la victoria con el poco que tú tienes, tú vas a pensar que Dios te la entregó por tus recursos. Y Dios le está diciendo, tengo que inhabilitar todos los recursos que tenga para que cuando yo haga la obra, tú entiendas que es gloria de Dios y no gloria de Dios mío. Estoy hablando con gente aquí y le vengo a decir, cuando acontezca lo que va a acontecer, la gente va a decir, pero ¿y quién fue que lo ayudó? ¿Y quién fue que lo promocionó? ¿Y quién fue que lo hizo con él? ¿Y quién fue que le puso recursos? Y usted va a decir, no, a mí nadie me ayudó, a mí me ayudó el cielo. Dios mío, a mí me amparó el cielo. Estoy hablando con creyentes y le vengo a decir, tranquila, si fracasaste en la empresa, si fracasaste en el proyecto, si piensas que estás fracasando en el ministerio, tú no estás fracasando. Lo que Dios está haciendo es que está permitiendo que tú te quedes vacía para que el cielo comience a llenarte. Ay, le mama cual le masé. Dios mío, Dios me está diciendo, Venancio, estoy ministrando a gente ahí, porque hablar de mí es de lo imposible, debe de manifestar lo imposible. El que tiene cáncer, ahora el cáncer es extirpado. El que tiene problema en la sangre, hay cambio de sangre. Dios me está diciendo, Venancio, hoy estoy limpiando gente. Hay gente que van a ver este video, que van a ser limpios. Hay gente que están viendo este video, que van a ser sanos por el poder de la palabra. Ora por el cachón de liate macho. Ora por sanidad, profeta. La camba en Nalionda. Señor, te pido, Jehová, que sea tú, Señor, que esté entregando sanidad, Señor, a aquellas personas, Jehová, que están ahí viendo, y las personas que no han tenido la oportunidad, Jehová, de estar aquí presentes, Señor. Pero dice tu palabra que del oír viene la fe. Aleluya. Bendice a aquellas personas, Señor, que se han esforzado, Jehová, para buscar, gloria a Dios, qué es lo que tú quieres hacer con ellos. Aleluya. Mira esas personas, Señor, que se encuentran golpeadas, esas personas que han perdido sus seres queridos, esas personas que fueron afectadas, siguen siendo afectadas, golpeadas por esa enfermedad del COVID-19, Señor. Mira esas personas que hoy en día Satanás se ha encargado de, gloria a Dios, golpearlo, de llevarlo a un nivel de control donde entienden que no tienen ninguna solución, Señor. Permítele que ellos puedan llegar a ti, Jehová, y puedan obtener lo que tú quieres hacer en su vida, Jehová, en el nombre de Jesús. Wow, Dios mío. Tremendo profeta, lo que se ha soltado en este momento. El Dios de lo imposible cambiará tu historia. Sin importar la historia que esté viviendo, sin importar la realidad que esté atravesando. Dios dice, hoy se establece la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Hoy Dios está cambiando tu historia. Porque tu historia, de una historia trágica, va a pasar a una historia de alegría. No porque el ungido habló, ni Nelsida ni Venancio, sino porque Cristo está llegando a tu casa hoy. Así que, hermano, le invito a que comparte este video con varias personas más. Pon en la caja de comentarios la palabra que más le impactó. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo, Nelsida Rodríguez y David Borgen. y esto fue La Hora de la Unción.